Saludos y bendiciones a la muy querida familia de Centinela de la Fe. Nos encontramos en este lunes primero de Cuaresma. Hace poco, el miércoles de ceniza, iniciamos un camino hacia Jerusalén. Un camino de reflexión, meditación, un camino de ayuno y penitencia, pero un camino que tiene un sentido, la Pascua. Allí será nuestro gran acontecimiento en el que nos encontraremos con Jesús nuevamente, con Él que es resucitado, y le diremos: sí, yo creo y quiero renovar contigo mi vida de discipulado. En este camino, la palabra de Dios será nuestro guía. En el Evangelio de ayer, el Evangelio de la tentación de Jesús en el desierto, entre las enseñanzas que nos dejaba, según el mismo Papa Benedicto, es que con el diablo no se dialoga. Pues en este camino la palabra que debemos escuchar es la palabra de Jesús, nuestro Salvador. Pues en cada caída, en cada duda, escuchemos a Jesús que nos motiva a seguir adelante y nos invita también a entrar con Él en Jerusalén, morir en la cruz para junto a Él resucitar. Vamos a escuchar el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, 31 hasta el 46. Lo meditamos como de costumbre y luego nos encomendamos a Dios para que en su voluntad nos permita hacer su obra en este lunes y la misma se extienda a lo largo de toda la semana. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Muy querida familia de Centinela de la Fe, hemos proclamado el capítulo 25 del Evangelio de Mateo en su versículo 31 y 46, muy conocido por todos nosotros porque nos recuerda el año de la misericordia y también las obras de misericordia. Pero es un evangelio que en el marco de este tiempo de Cuaresma tiene una dimensión muy espiritual, una dimensión escatológica, porque estamos haciendo un camino que nos va a llevar a un fin. Nos habla del fin de los tiempos, nos habla del juicio final, del modo en que va a ser
el juicio final. Bellísimo porque leyendo este evangelio me surgen dos ideas. La primera es una frase de una autora chilena que dice: obras son amores y no buenas razones. Obras son amores y no buenas razones. ¿A qué viene esto? Nosotros podemos expresar con palabra y resultar hasta creíble a la hora de exponer nuestra fe. Pero ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones el apóstol Santiago, la necesidad de que yo pueda mostrar con mis obras la fe que estoy profesando. Debe haber una comunión inseparable entre mi fe, la forma en que la profeso, y las obras que estoy realizando. Mis obras pueden ser la luz para que muchos otros se encaminen a la fe. Pero también mis obras pueden ser el escándalo, la oscuridad, para que otros no se interesen por la fe. A grosso modo, la necesidad de que todo esto en lo que yo creo, yo lo pueda manifestar en acciones concretas en favor de mis hermanos. El texto, como el evangelio de hoy nos lo presenta, lo hace poniendo mi actitud cristiana de frente a aquellos que en este mundo padecen ciertas o tales necesidades: hambre, persecución, encarcelamiento, pobreza, toda clase de herida. Y por qué no parangonar o comparar ese texto del evangelio de hoy con el texto de la bienaventuranza. En Mateo 5 vemos a un Jesús que dice: bienaventurado o felices aquellos que en este mundo pasan tales o cuales necesidades. Pues en el evangelio de hoy dice: bienaventurado aquellos que asisten a aquellos o a aquellos que en este mundo pasan estas vicisitudes. Pero también la segunda idea es que este evangelio es idóneo para que nosotros nos hagamos o nos realicemos un examen de conciencia. Muy común es que entre las prácticas cuaresmales nosotros busquemos el sacramento de la confesión. Pues este evangelio es idóneo para que nos hagamos un examen de conciencia. Yo puedo sentirme con la cabeza tranquila o con la conciencia tranquila, pero mi tranquilidad de conciencia la asumo cuando creo que yo estoy viviendo la fe o la estoy practicando. Y puede de que esté ignorando las situaciones particulares por las que está pasando mi vecino, mi hermano, mi amigo. Es decir, este evangelio me hace entender cuando yo estoy obrando según la voluntad de Dios y cuando me estoy distanciando de la voluntad de Dios. Y como decía anteriormente, me está diciendo que el mejor examen de conciencia es ver las obras de caridad que yo estoy realizando de frente a mi hermano. Como dicen los monjes, a Dios rogando y con el mazo dando. Y como dice también un canto muy conocido para el pueblo latinoamericano del grupo Los Guaraguaos venezolanos: no basta rezar. La fe se expresa en mis oraciones, pero no basta con mis oraciones. Para que mi examen de conciencia sea idóneo, debe estar iluminado por la palabra, guiado por mis oraciones y concretado en mis acciones en favor de mis hermanos. Que este evangelio, querida familia de Centinela de la Fe, sirva para que nosotros escudriñemos en los más adentro cómo va la relación con Dios manifestada en los hermanos. Que Dios le bendiga y le conceda la paz. Recordar, por favor, orar en ese día por la paz del mundo, especialmente por el conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania, para que no llegue a más, sino que en ese ambiente se sienta la presencia de Dios y alcancemos la paz. Dios le bendiga.